Quiero saludar con muchísimo gusto, por supuesto, a Meme Yamel, directora del portal de México New, Fernando Belauzarán, por supuesto también. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a ambos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes Jesús, buenas tardes Yamel, un placer estar con ustedes y con el auditorio. Muchas gracias. Pues voy a descomponer la mesa, en pocas palabras, con la primera pregunta, y es muy sencilla. ¿Éxito o fracaso la consulta del día de ayer? Y comienzo contigo, Meme. Creo que es un éxito. Fue un éxito porque estamos hablando del segundo ejercicio de democracia directa en este país. A México le hace falta mucha democracia. Creo que eso es importante. Nos hace falta mucha democracia. Hay mucha apatía, históricamente hablando, muchísima apatía. En México el abstencionismo siempre se ha hecho presente. Y cuando hablamos de democracia, de participar, de ser ciudadanos, pues a veces encontramos distintas visiones de país que son contrarias. Pues este ejercicio es inédito porque es la primera vez que en México hablamos de una revocación de mandato, un derecho constitucional en el que los mexicanos tenemos la oportunidad de correr a un mandatario, ¿no? De eso se trata la revocación de mandato. Es un proceso de revocación, o sea, de correr a alguien con quien no estamos de acuerdo. Y este ejercicio se trataba de eso, se trataba de que quienes han dicho históricamente que este ha sido el peor presidente que ha tenido México, tomaran esa herramienta, la hicieran suya y tuvieran la oportunidad de organizarse y de correrlo, ¿no? De eso se trataba esta herramienta. Aunque podemos debatir ampliamente sobre la difusión y qué dijeron los partidos que respaldan al presidente, creo que la herramienta es esta. Ahora, si ustedes iban a platicar con la gente, que es algo que nosotros hacemos mucho, y le preguntabas a la gente, ¿por qué si simpatizas con Andrés Manuel López Obrador, apoyas el proceso de revocación? Pues la gente te decía, porque es una herramienta que necesitamos, es una herramienta que nos habría gustado tener desde hace muchos años, es una herramienta que es ciudadana, es una herramienta de los ciudadanos en donde nosotros tenemos la posibilidad de correr a alguien. No tenemos por qué aguantar 6 años a un presidente si es que no está funcionando su administración a los 3. Esta herramienta, dicho por los propios consejeros del INE, a quienes también hemos podido platicar con ellos, tuvo que haberse aplicado, tendría para haber funcionado mucho mejor en el contexto mexicano, que repito, nos hace falta mucha democracia y también mucha motivación para participar. Tuvo que haberse dado justo en las elecciones de las casillas que se tendrían que haber instalado, el 100% de las casillas, porque en este proceso se instaló 1/3 de las casillas necesarias, y para que la gente saliera a votar, ¿no? Aprovechar. Lamentablemente en México, y eso también hay que entenderlo, las personas que tienen una credencial para votar no la tienen para votar, la tienen para hacer algún trámite. Y eso es algo que curiosamente no ha gustado o no ha sido de observación de muchas personas, pero podemos ir a preguntarle a cualquier ciudadano por qué tiene su credencial para votar y te va a decir, pues porque me la piden para un trámite, antes de decirte para salir a votar. Y ese es el reflejo de la democracia que nos hace falta en este país. Pero a grandes rasgos fue un proceso exitoso, si también incluso lo comparamos con un proceso de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, donde solamente se votó, hubo un 7% de participación ciudadana, aquí hablamos de un 17%, entonces, tomando en cuenta estas cifras, es histórico. ¿Nos hace falta? Por supuesto que nos hace falta muchísimo, claro. Nos hace falta mucho involucrarnos como ciudadanos, pero sobre todo, ejercer nuestros derechos. Fernando Belauzarán, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, escuché y por supuesto que respeto la opinión de Meme Yamel, pero pienso distinto. El pueblo pone y el pueblo quita, pero el pueblo no votó. El pueblo se quedó en su casa, el 80%. El pueblo, los que fueron a votar fueron en buena medida movilizados, y eso es un delito electoral. Hasta el presidente de Morena presumió su camión en donde llevaba a la gente a votar, y eso está prohibido. Dirán que es que se redujeron las casillas, pero en su inmensa mayoría lo que se redujeron fueron las casillas contiguas, es decir, se respetaron los mismos domicilios. Por eso mucha gente no tuvo ningún problema en encontrar la casilla, aquella que quiso votar. Pero la inmensa mayoría de los mexicanos ignoraron el ejercicio, y no por falta de información. La campaña fue brutal. Cualquiera que sale a cualquier lado ve una cantidad de espectaculares tremenda. El metro estaba lleno de propaganda, el metrobús estaba lleno de propaganda. ¿Quién la pagó? Esa es una buena pregunta. Y en una democracia debería haber transparencia, y no la hay. Por ahí vi algunos de Morena queriendo justificar de que había sido donación de los concesionarios. Eso se llama corrupción. Eso es moche en especie, y por supuesto que también está prohibida. Pero bueno,
el presidente fue el primero en violar la ley. Los gobernantes no pueden hacer promoción y lo hicieron. ¿Y quién decidió que los gobernantes no pudieran hacer promoción? Morena. La reforma constitucional es de 2019, ellos ya tenían mayoría absoluta, y la reforma legal es de 2021, en donde ellos con la mayoría simple lo sacaban. Ellos pusieron una regla que no cumplieron, y vimos hasta el secretario de Gobernación paseándose en un avión militar con el presidente de Morena y el jefe de la Guardia Nacional a actos proselitistas del partido. Violaron todas las leyes posibles y acarrearon con gusto. ¿Por qué no hubo más votos? Porque la gente no decidió. Ahora, institucionalmente, o más bien, digamos, como diseño institucional, me parece a mí desafortunado la votación para la revocación del mandato. Prácticamente ninguna democracia presidencialista la tiene. ¿Quiénes son los únicos dos países que la tienen, además de México? Venezuela y Bolivia. Y no me parece necesariamente que sea lo mejor. En México hay un antecedente. Sí. En 1854, un presidente que se apellidaba López puso a votación si seguía la presidencia o no. Ganó con el 99.6% de los votos. Se llamaba Antonio López de Santana. Y a pesar de ganar con el 99.9% de los votos, ahí sí hasta le ganó a nuestro presidente, que tuvo nomás el 90%. Ahí sí se las lleva con Saddam Hussein y sus procedimientos. En ese mismo año le hicieron, después de ese procedimiento, el plan de Ayutla, y se tuvo que ir del país exiliado Antonio López de Santana. Bueno, ese es nuestro antecedente. A mí no me parece porque, y esta es una parte, y voy a ser muy breve, esta es una parte. ¿México le falta democracia? Claro que sí, pero la democracia pasa por el respeto a la división de poderes, por el respeto a la pluralidad, por el diálogo, por aceptar la crítica periodística, por respetar la libertad de expresión. Si en eso avanza, eso es lo que le falta más avanzar a nuestro presidente, porque contra todas estas cosas que tienen que ver con la democracia es donde más cojea. Oye, Meme, López de Santana, la comparación que hace Fernando Belauzarán, el exilio, Venezuela, ¿hay una incomprensión por parte de la oposición de lo que pasó el día de ayer, o hay una exageración por parte de la 4T? Yo llamaría que hay una incomprensión, pero no le llamaría incomprensión a propósito. Yo le llamaría un desconocimiento hasta intencional muchas veces. Y te digo por qué. Me queda claro que no estamos de acuerdo, eso es un hecho, y celebro que no estemos de acuerdo, porque de eso se tratan las democracias, de debatir, de construir, de tener y de confrontar puntos. Pero me parece muy interesante que los únicos ejemplos que utilizan para la revocación de mandatos son Venezuela y Bolivia, cuando hay estados en Estados Unidos y en Canadá que aplican estados, y lo aplican la revocación de mandato. Ojalá se atrevieran los presidentes, son estados, y qué bueno que lo hacen. Pero es que a ellos no hay que mencionarlos. ¿Cómo se nos ocurre hablar de los estados en otros países que tienen ideologías, pues llamémosle conservadoras? Eso sí, no resulta muy interesante. ¿Cuál es el problema que yo veo en la oposición? Que este ejercicio de revocación de mandato no les gusta porque no se pueden organizar. Y eso es historia, eso está comprobado realmente. No se pueden organizar más que para hacer legos, no se pueden organizar para hacer un proyecto de nación, no se pueden organizar ni siquiera para realizar propuestas. Veamos el ejemplo de la reforma eléctrica. Tuvieron que utilizar la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador para hacer su contrapropuesta de reforma eléctrica. O sea, perdón que lo tengamos que señalar, pero el problema de la oposición es exactamente ese, que no se organiza. Y es exactamente el mismo problema, si lo queremos comparar con Venezuela, no se organiza la oposición. ¿Por qué? Porque lejos de que vayan a sentarse y vayan a representar dignamente a quienes no están de acuerdo con el proyecto federal, van solamente en contra de lo que dice porque están en contra de lo que dice. ¿Y cuáles son los argumentos? Porque encuentran los primeros que se les ocurren y de ahí no salen. ¿En dónde están los argumentos? Cuando dicen los periodistas, perdón, yo voy a la mañanera y a mí no me molesta cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que los periodistas mienten, porque sí, hay periodistas que mienten, hay periodistas que realizan reportajes porque no son investigaciones y que son golpeteos políticos. Claro que sí, ¿cómo no lo vamos a aceptar? Mejor seamos autocríticos, mejor hagamos lo que nos compete. Cuando dice Fernando que hay gente, o sea, que la gente no quiso salir a votar, bueno, claro que hubo gente que no quiso salir a votar. Yo no estoy de acuerdo con ese llamado a no votar, porque me queda claro que es un llamado por un miedo a un presidente y a un movimiento que sí se organiza. Eso es un hecho. ¿Qué otra cosa valdría la pena hablar?
sobre el Instituto Nacional Electoral, sobre la difusión. Cuando dice hubo mucha difusión, no hubo mucha difusión. Hubo quizás en las capitales, pero no en otras zonas. La difusión del Instituto Nacional Electoral con datos duros se concentró en 20 millones de personas a lo mucho, sobre todo en redes sociales, de un padrón de 93 millones. Perdón. Pero si queremos hablar de información, y esto es histórico, no solamente con la revocación de mandato, las estrategias de difusión del Instituto Nacional Electoral se centran en redes sociales, en spots de televisión, cuando hoy por hoy las televisoras van con un rating a la baja, ya no los ven millones, los ven cientos. O sea, seamos honestos, queremos hablar de difusión del instituto. El INE le pauta publicidades a unas fotos sobre abraza al instituto, pero ¿eso qué me dice? O sea, tenemos que hablar sobre el Instituto Nacional Electoral y su desempeño. Que hubo funcionarios que hicieron lo que no tenían que hacer, claro, tampoco podemos decir que no. Que utilizaban un avión, por supuesto. Si el secretario de Gobernación, Adán Augusto, quería hacerlo, pues perfectamente pudo haberlo hecho pidiendo una licencia, no utilizando el avión de la Guardia Nacional, claro. Pero la oposición hizo un llamado a no votar. Eso también está en la ley. Llamar a no votar también es un delito, porque eso también está en la ley. El llamado a no votar, valdría la pena que viera la Constitución. Ahí en las leyes, en la ley justamente dice, llamar a votar o a no votar es un delito electoral. Pero no hablemos de los consejeros. Consejeros electorales particularmente. No soy candidata, soy ciudadana, algo que creo que le hace mucha falta a usted. Que aparte se cambió de partido porque como no le dieron hueso en uno, sí se fue al otro. Creo que es importante también señalar eso, que los partidos políticos, sobre todo los políticos, cuando no tienen hueso de un lado, se van con otro y olvidando su ideología. Para eso son las revocaciones de mandato. Para que si alguien no está contento con el gobierno, con el político que tiene, pues simplemente se vaya. Y eso es lo que lamentablemente no gusta a los personajes que son de oposición. No se organizan y tampoco aceptan sus errores. Por Dios, valdría la pena que lo hicieran. Los ciudadanos pueden llamar a votar o no votar. Claro. Y donde no pueden votar, llamar a votar o no votar, pero no los diputados. Es cuando es veda. También ayer lo hicieron. Pero la veda no. Hasta los que financiaron a los partidos políticos. Mira, antes que nada, para cumplir la ley hay que conocerla, ¿no? Por supuesto. Creo que no la conoces, ¿no? Yo creo que tampoco usted la conoce. No la conoces, pero está bien. El caso es que la veda era para dirigentes partidarios y funcionarios públicos. También eso se involucra a diputados federales. Establecida para ellos. También ¿no? Involucra a diputados federales y a senadores. Los ciudadanos tenemos, mira, perdón que lo diga, pero hay una máxima en derecho. Claro. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le faculta. Y los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no nos está prohibido. Entonces, ¿por qué está mal que los ciudadanos se organizaran para poner pancartas a favor de la revocación? O sea, solo cuando la ley les favorece. Bueno, perdón, es que qué bueno que los ciudadanos puedan hacer todo lo que la ley no les prohíbe, es parte de la libertad. Y es una conquista de muchos. Claro. Es parte de un axioma. Pero en este caso, la abstención era distinta a los procesos electorales, digamos, ordinarios. ¿Por qué? Porque en este caso establece un mínimo para que pudiera ser vinculante la consulta, ¿no? Cosa que no sucede en las elecciones ordinarias. En las elecciones ordinarias puede votar el 20% del padrón y el que tuvo más votos es el representante. Eso dice, la abstención no cuenta, digamos. En este caso, sí cuenta, porque si no llegas al 40% de la votación, la consulta no es vinculante y por lo tanto los ciudadanos tenían la legítima decisión de yo no quiero que la consulta sea vinculante porque es una farsa. ¿Por qué es una farsa esta consulta? Tú lo dijiste, ¿por qué es una farsa? Porque es un proceso de revocación en el cual los ciudadanos inconformes pueden quitar a un mal gobernante. Ese y es no el quisieron. No, porque lo pidió. Porque o sea, salieron a manifestar. Claro que lo pidieron los ciudadanos. Hubo firmas ciudadanas. Hasta los del Frena salieron a decirlo. O sea, que ustedes no se pudieran organizar es otra cosa. Acéptenlo. Es una simulación porque es un derecho de los ciudadanos que fue conculcado por el gobernante. Y en vez de eso, como no se pudieron organizar, ni hicieron el llamado a no votar. Claro, y es legítimo para que no fuera vinculante y lo logramos. No solo es legítimo, lo logramos. Se quedó muy abajo del 40% para que fuera vinculante. Entonces, lo que pasa es que quería hacer su fiesta de aclamación, porque esto no era un proceso de revocación, estuvo pensado para hacer ratificación, para hacer una celebración de aclamación, y resulta que el 82% lo dejó plantado.
El pueblo le dio la espalda. El pueblo no le dio la espalda. De hecho, siguió sacando más votos que ustedes. Pero, o sea, no le interesó, al pueblo no le interesó, pero además también está generalizando. Hay mucha gente que no pudo votar por un proceso del Instituto Nacional Electoral. Cuando yo tampoco digo, lo generalice. Perdón, no, el Instituto Nacional Electoral cumplió su función, dio los resultados, capacitó a las personas y tuvimos las certezas que se pueden dar. Lástima, por ejemplo, que la oposición no pudo, efectivamente, como lo soltó, dejó el 80% de las casillas vacías. Vamos a conocer historias, porque no solo son el 82% que no fue a votar, que es una decisión legítima de los ciudadanos, que yo valoro. Y completamente sí, antidemocrática. Yo me siento de alguna manera responsable, porque sí llamé a no votar, porque me pareció una farsa, porque además, imagínate, hubiéramos logrado el 40% y que le ganamos y revocamos, ¿y qué pasaba? ¿Quién iba a decidir al sustituto? Morena. Y en lo que fuera Morena, ¿quién iba a ser el presidente? Gutierritos, el presidente de la Cámara, que le ilustra los zapatos al presidente, que hasta le puso una demanda penal a los consejeros, y es tan autónomo que cuando el presidente dijo que no estaba de acuerdo, retiró su demanda. Tan autónomo es el representante del Poder Legislativo. Lo mismo podía aplicar para ustedes, que siguieron las instrucciones de Claudio X González y de Gustavo de Hoyos, iba a ser quienes les pagan. Del país, imagínate. O sea, está aceptando públicamente que como no se pudieron organizar, decidieron votar, decidieron no votar. Te voy a decir una cosa. Yo soy muy crítico de Andrés Manuel López Obrador, no me gusta cómo gobierna, creo que es un desastre, pero no quería que se fuera. Yo creo que está bien que acabe su periodo. ¿Para qué nos metemos en un problema de ingobernabilidad? A mí no me gusta el régimen presidencialista y no me gusta el presidencialismo autoritario que combatí. Tú estás mucho más joven y no conociste el régimen de partido de Estado que vimos ayer regresar, en donde no había diferencia entre gobierno, partido y aparato de Estado, todo junto en una lógica de gobierno. Ese acto que tú bien criticas es claro de eso, porque no solo se usó el avión de la Guardia Nacional, el militar que no debe de pertenecer a ningún partido y que es una instancia de Estado, ese militar participó en un evento de proselitismo, es el Estado, y es Adán Augusto violando la Constitución como secretario de Gobernación y hasta retando al INE, partido, Estado, gobierno, porque además estaba Mario Delgado, Fernando, que era el de este. Entonces simplemente algo que también hicieron ustedes. Contra eso combatimos, nada más para decirte, en el siglo pasado combatimos contra ese partido de Estado para democratizar, y hoy lo venimos a ver, y hoy lo vemos regresar, ¿no? Fernando, aquí un punto que me ha llamado la atención y que también quiero conocer el punto de vista de Meme. Ahorita mencionabas, regresa el partido de Estado. Uno de los argumentos que nos dice la 4T es no puede regresar porque está fomentando la democracia participativa. Ustedes dicen regresa porque está fomentando el ego de un personaje. Meme, ¿regresa o no regresa ese partido de Estado o qué es la visión que hay? Hay que preguntarle a la gente. Esto no es mi visión, es la visión de la gente. Valdría la pena que Fernando Belanzarán saliera a preguntarle a la gente. Yo ayer estuve fuera de las casillas y yo por eso, independientemente de en dónde milite mi corazón, eso es completamente independiente, creo que la gente es quien tiene que decirnos las cosas. Fui a eventos organizados por ciudadanos en pro de la revocación. Y en esos eventos yo le preguntaba a la gente, a ver, ¿estás a favor del presidente? ¿Por qué si estás a favor de él, estás a favor de la revocación? Algo que yo considero que fue un error de parte de Morena fue haber promovido un proceso de ratificación, porque generó una confusión en un grupo de gente. Eso lo hicieron al inicio cuando estaban recolectando firmas. Eso para mí fue un error porque este no fue un proceso de ratificación. En ningún momento se le ha referido desde la tribuna presidencial como ratificación, sino como revocación. Y cuando ibas y le preguntabas a la gente, a estas personas que son de obradoristas, la gente nunca te mencionaba ratificar. La gente te mencionaba, es que es una herramienta que necesitamos y que nos hubiera encantado tener. Esto no es un partido, un movimiento de Estado, una elección de Estado. Ayer hubo gente que incluso participó para quitarle el mandato al presidente. Hubo gente que incluso fue a nulificar el voto, algo que hubiera sido mucho más digno que no haber ido a votar. Empezando por el presidente. O sea, empezando por el presidente, fue a anular su voto. Qué bueno que lo hizo. O sea, qué mayor acto, me encanta porque son los mismos que dicen que el presidente se quiere reelegir y que se quiere enquistar en el poder. Son los mismos que dicen, es que el presidente es un autoritario.
Perdón, pero es un presidente que fue a anular su voto, se lo dedica a Emiliano Zapata y la oposición vuelve a demostrar que no se puede ni organizar. Lo acaban de aceptar acá. Mira, o sea, me encanta porque aceptan al aire que no se organizan, y no pueden organizarse para movilizar gente. Ni siquiera porque tienen los recursos de Claudio X González y de Gustavo de Hoyos. Ni siquiera porque ellos son quienes les dan la línea, quienes les ponen el 1, 2, 3 para que lo digan y lo dicen. Ni siquiera porque tienen esos recursos pudieron organizarse ayer. Hasta los del Frena, los del Frena, que son mucho más radicales, se los dijeron. Por supuesto que lo creo, no lo diría si no lo creo. Por eso la pregunta es, ¿ustedes realmente creen? ¿Usted que estuvo en el PRD realmente cree eso que dices es pura que lo están, o sea, que le van a dar algún cargo o que le, o sea, de verdad lo cree? González, ay, Dios mío. No, si no me da miedo, me da risa cómo se dejan utilizar por un empresario que en su vida va a velar por ustedes más que por su dinero. Mira, a ver. Oligarquía, pues es que es su patrón. A ver, me llamé el es que, perdón, te voy a dar un poco de historia que quizás tú no viviste, ¿no? Dice el presidente, todo el mal empezó con el modelo neoliberal, que fue Carlos Salinas de Gortari quien le entregó el Estado a los potentados privatizadores. Bueno, y que por cierto el Instituto Nacional Electoral antes sí fue una cuota del 88 que se le entregó de Salinas Gortari al PAN para que ellos pudieran controlar el órgano electoral. Escúchame, eso también es historia, no me tocó. Usted me interrumpe, yo cómo no lo voy a interrumpir. Porque si no es nada más de quién grita más, espérame. Pues uno, o sea, si puede usted y yo no, qué feo que sea así. A ver, es que ya ni te escucho, Yamel, porque no nos escuchamos y hablamos al mismo tiempo. Entonces, vamos a hacer una tregua. Tú me escuchas y yo te escucho, ¿ok? Va. Entonces, resulta, Yamel, que esos grandes privatizadores que han estado, pues los más importantes, uno se llama Carlos Slim y otro se llama Ricardo Salinas Pliego. ¿Y qué crees? Están en el consejo asesor del presidente y los dos se han llevado muy buenos contratos sin licitación. Entonces, de un presidente al que se acabó la oligarquía, que ya hay separación del poder político y económico, te engañaron, Yamel. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Por eso, porque ahí están junto al presidente y se siguen enriqueciendo, pues con contratos sin licitar, haciendo lo que hacen negocios. Nada más que te digo que hay que distinguir la realidad de lo que es el mito y la fantasía, etcétera. Pero el punto clave que dices es, ¿para qué la revocación de mandato? Si ese es el elemento tan importante acá. Primero, efectivamente, es revocación, no es ratificación. Nada más que pidieron cambiar la pregunta. Y en la Suprema Corte de Justicia, un voto evitó, porque fueron otra vez la minoría de 4, evitaron que la pregunta fuera como dice la Constitución. Y entonces pusieron en una pregunta que siga el presidente. Y esa pregunta que sigue el presidente sirvió para toda la propaganda que se hizo para que siga el presidente. Entonces ya no era la revocación, que además era muchísimo más la propaganda para que siguiera el presidente que la de que no siguiera, que por cierto no vi ninguna. Yo no me topé con ninguna propaganda que llamara a quitarlo. Pero imagínate, te voy a poner nada más que pienses una idea. ¿Para qué va a servir este instrumento? ¿No? Va a entrar un próximo presidente en 2024, ¿no? Va a estar ahí, va a encontrar un tiradero tremendo, pues no crece el país, hay un tremendo desempleo, el INSABI fue un fracaso monumental, 16 millones de mexicanos se quedaron sin seguro médico, 134 millones de medicinas caducadas, es un desastre, y lo tiene que entregar, pero ¿qué crees que puede pasar? Resulta que hay un presidente, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador puede ser tan influyente para decir, váyanse por la sombrita, porque si gana uno de oposición, seguro, yo te voy a organizar la revocación de mandato en 4 años, o en 3 años, o en lo que sea. Una lógica de desestabilización. Pero también si queda Claudio, queda Marcelo, queda cualquiera, le va a decir, sí, tú te apartas un poquito de mi programa y yo te voy a organizar la revocación. Yo soy el que lo va a hacer, porque, pues, perdón, que ya hablé de otro López de Santana que se iba a su rancho en Manga de Clavo en Veracruz, que es el que tenía un precedente de haber hecho también un ejercicio de, entre comillas, revocación, que finalmente fue una ratificación del 99%, como te conté. Bueno, pues él desde su rancho va a querer hacer su maximato, ¿no? ¿O no?
No. Fernando, te escucho, Meme. Me encanta porque, o sea, se escucha muy interesante esta teoría futurista, pero vamos a responder parte por parte, ¿no? Parte por parte. Está muy interesante esto. Sí. En primera, me gusta mucho cuando dicen esta oligarquía, ¿no? Los malos, los empresarios malos, ¿no? Como que ya se fueron. No, nunca hemos dicho, yo nunca he escuchado que alguien diga o que el presidente diga que los empresarios son malos. Hay empresarios que no pagan impuestos. O sea, hay unos que utilizan esquemas de evasión fiscal, perdón, pero eso dejamos que sean buenos o malos, simplemente no están cumpliendo. ¿Estás hablando con de su Pigmenio chamba. Ibarra? Estoy hablando de Salinas de Gortari, o sea, de Salinas Pliego. Vaya, o de otro. si tiene que pagar impuestos, si le condonaron impuestos, adelante, que lo haga. O sea, aquí nadie está defendiendo a nadie, pero me gusta mucho, sobre todo, cuando ustedes hablan de los empresarios y también dicen que el presidente es un comunista, socialista, dictador. Bueno, ¿dónde quedó el comunista socialista? ¿En dónde quedó el comunista socialista? A ver, ¿qué quedamos? ¿Que me iba a dejar hablar o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Ahí está. Entonces, o sea, perdón, pero independientemente si usted dice que para usted es un conservador de derecha, usted ahora está en un partido conservador de ultraderecha, tampoco hay mucho que agregar. Entonces, o sea, seamos honestos. Otra cosa importante, cuando mencionan, ¿no? Es que este ejercicio de ratificación va a generar una desestabilización, de revocación, ratificación, desestabilización. ¿Por qué les da miedo la democracia directa? A los políticos tradicionales, si algo les da muchísimo miedo, es que el pueblo decida. Les da muchísimo miedo que el pueblo ponga, que el pueblo quita. ¿Qué pasó? ¿No que me iba a dejar hablar? No, está bien, a los políticos tradicionales, si algo les molesta, es que el pueblo termine de decidir si se quedan o se van. Históricamente la democracia no ha sido accesible. Cuando habla de este ejercicio y de la pregunta, me queda claro que no conoce el país, me queda claro que no conoce ni siquiera a los ciudadanos. Hubo muchos mexicanos que no entendían la pregunta por la palabra de revocación. Muchos mexicanos que no la entendían. Vale la pena que salga no solamente a darse baños de pueblo, salga a hablar con la gente, a menos que no le guste lo que le pueda decir la gente. Porque muchas veces la gente dice cosas, pues ¿con qué gente hablará? Yo solo me acuerdo de uno que otro video en donde medio lo andaban corriendo. Pero creo que es importante que salga a hablar con las personas que incluso no le favorecen, así como nosotros lo hemos hecho. Yo fui a la OEA, yo estuve en eventos con empresarios, he estado en eventos del Frena, he estado en distintos lugares y lamentablemente cuando uno va y los quiere ver cuáles son sus argumentos, son las mismas noticias falsas, es la misma infodemia, son los mismos argumentos que ustedes tienen, pero ¿cuáles son los hechos? No se pueden organizar y quiero repetirlo, me encanta que aquí haya aceptado que como no se pudieron organizar para participar y para votar en contra del presidente, no pudieron. ¿Cuál? No pudieron. Como no pudieron organizarse, mi querido Fernando Belauzarán, que no se votara. Ahí, qué triste, los demócratas. Los quiero invitar para continuar este debate, por supuesto. Ustedes saben que de repente nos gana, con gusto. Gana el tiempo. Pero de verdad, muchas gracias por estos minutos a ambos. Meme, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo igualmente. Y estamos puestos para continuar con este debate, con esta discusión. Muchas gracias a ambos. Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego. Abrazo. Un abrazo. Voy a pausa, regresamos. La Octava Noticias, con Jesús Escobar.